permanentemente, digamos, cada tiempo, para que vayan anotándose y conste su asistencia. Y bueno, hoy vamos a hablar específicamente del tema de lo que es la salud bucal en el marco de la ruta de la embarazada. Tenemos digamos, el agradecimiento de contar con dos profesionales excelentes, la doctora Alejandra Amada y el doctor Pablo Valdés. La doctora Alejandra Amada es odontóloga, especialista en odontopediatría, realiza sus prácticas o su actividad hospitalaria en el Hospital del Niño Jesús. Así que bueno, le damos la palabra a la doctora y muchísimas gracias por estar hoy y compartir con nosotros este momento. Bueno, buenos días a ustedes y también a todas las autoridades del CIPROSA y a las autoridades del Colegio de Odontólogos de Tucumán por darnos esta invitación y participar en este programa de la Ruta de la Embarazada y del Niño. Bueno, vamos a comenzar en la odontología en los niños de los 1000 días durante el embarazo y la primera infancia. Bueno, es importante que en los 1000 días se considera desde la concepción, o sea, los 270 días de vida intrauterina, de los 0 a 12 meses, que serían los otros 365 días, y de 12 a 24 meses, los otros 365 días. Que esta etapa se la considera como intervalo de oro o ventana de oportunidades, en la cual en estos primeros días de vida del bebé es fundamental la participación de las diferentes profesionales de la salud para poder dar una mejor salud a nivel general del paciente y obviamente una mejor vida para también el grupo familiar, en el cual se pueden incorporar muchos hábitos saludables y también de educación. Bueno, vamos a ver lo que es la genética. Sí, la genética y la epigenética. La genética, ¿no es cierto?, es toda información que nosotros heredamos de nuestros padres y que corresponden a un 20%. Y esta genética podemos variar, ¿no es cierto?, según los hábitos que tengamos nosotros de vida, ya sea saludables o no. Entonces, tenemos que es la epigenética. Y la epigenética, como decía, es todas las hábitos educacionales que tenemos, pueden ser saludables o no, y que pueden incidir para bien o para mal con estos genes que heredamos, ¿sí? Por ejemplo, uno puede heredar, ¿no es cierto?, la mayor predisposición a tener una enfermedad como la diabetes, pero si nosotros tenemos una buena salud y una buena educación también del paciente, podemos que esa enfermedad no se desarrolle. Como ser en el caso de la epigenética, tenemos, por ejemplo, los hábitos saludables de alimentación, en la vida, por ejemplo, hacer una vida saludable también haciendo deportes, y efectos nocivos como ser en este caso el cigarrillo. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de la microbiota de la mamá y del bebé. La microbiota tiene que ver mucho con respecto a ese futuro de la salud de ese bebé. Por ejemplo, la microbiota, decimos que es un órgano que necesita nutrientes, genera productos que va a necesitar también de nutrientes, como decía, cumple funciones, diferentes funciones según donde esté. Tenemos que este órgano es difuso, o sea, por ejemplo, cubre todas las superficies mucosas de nuestro organismo, y, por ejemplo, en el caso del que no tiene un límite entre uno y otro. Por ejemplo, tenemos en la boca, vamos a tener una microbiota determinada que después pasa para hacer la faringe, al esófago y así sucesivamente, que no tenemos un límite determinado. Es invisible porque está formado por bacterias, levaduras, virus, etc. También es heredable. No se transmite a través de los vías de espermatozoide y óvulos, sino a través de la mamá. Por eso es importante acá en la ruta esta que estamos hablando, de la ruta de la mamá y del niño. La familia y el ambiente. También es dinámico porque va cambiando a lo largo de la vida. Por ejemplo, en este esquema vamos a ver que... ¿Puntero? No me... Bueno. No sé si ven en el esquema en la flechita donde tenemos
Acá las células que están totalmente unidas, las células intestinales, cuando la mamá tiene una microbiota saludable, en el cual estas células están unidas fuertemente, evitando así que penetren las células nocivas al torrente circulatorio y por ende a la leche materna. Después acá en el otro esquema tenemos al lado cuando la mamá tiene una disbacteriosis en el cual las células intestinales se separan, por lo tanto permiten pasar agentes nocivos a la circulación de la mamá y por ende a la leche materna, lo cual puede generar al bebé enfermedades y hasta alergias. Bueno, ¿de dónde viene esta microbiota? La microbiota se ha estudiado en el cual sí o sí tiene mucha influencia en la mamá. Por ejemplo, se ha estudiado que en el útero de la mamá tenemos un montón de microorganismos, ¿sí? Polimicrobiana. En cambio, en el canal vaginal vamos a observar que está el microorganismo que mayor habita en ese lugar, es el lactobacillus, que es beneficioso para el bebé. Por eso es importante también fomentar, podríamos decir, el parto en forma por canal vaginal. Se ha demostrado también que la dieta de la mamá ayuda muchísimo a que esta microbiota mejore. Por ejemplo, con la dieta mediterránea que tenemos aquí, que es mayor consumo de fibras, de frutas, de frutos secos, pescados. Todo ese tema de la dieta es fundamental, no solamente en la alimentación física de ese bebé, sino también en la microbiota de la mamá y por ende la del bebé. Entonces habíamos dicho que los lactobacilos, ¿sí?, van a ser transmitidos, ¿no es cierto?, a través del parto del canal vaginal hacia el bebé. Y se ha demostrado en estudios, por ejemplo, que tenemos que muchos chicos nacidos por parte de cesárea, el bebé al nacer en una cesárea, él adquiere los microorganismos que están en el medio ambiente del quirófano. Entonces va a tener una mayor predisposición a otro tipo de gérmenes y microorganismos que no son favorables para esa microbiota del bebé. En algunos casos de bebés que obviamente nacen por cesárea, se debe fomentar desde el primer día la alimentación a través de la leche materna. Porque a través de la leche materna tenemos las bifidobacterias, que son bacterias favorables y que esta va a favorecer un estado saludable de esa microbiota de ese bebé. También se han demostrado estudios cuando tenemos bebés con nacimientos de partos prematuros o de bajo peso, el bebé al nacer con poca o una microbiota no favorable, favorece a una enfermedad, lo que se llama las colitis necrotizantes. Entonces, como resumen acá, tenemos que decir que los lactobacilos adquiere el bebé a través de un parto vaginal. Y si no, también los hacemos las bifidobacterias, que son muy importantes, a través de la leche materna. Entonces decimos que la leche materna provee más del 30% de las bacterias que conforman esa microbiota del bebé. Por lo tanto, decimos que también esa leche materna va a disminuir todas estas enfermedades que tenemos. Por ejemplo, la caries, el asma, otitis, leucemias, diabetes, neumonías, la obesidad, alergias y hasta el síndrome de muerte súbita. Vamos a hablar un poquito con respecto a los dientes. La formación de los dientes va a comenzar a partir de la sexta semana, la formación de la cara comienza a partir de la sexta semana de vida intrauterina. Y tenemos que, a su vez, la formación de los dientes es a partir del epitelio, que se va formando en la cavidad oral, intraoral de ese bebé, se desprende un tejido epitelial que va a formar aquí el futuro elemento dental. Estamos hablando de la sexta semana de vida intrauterina. Por eso es importante captar a esa mamá cuando apenas detectamos el embarazo, para que empezamos a trabajar con esa mamá. La calcificación de esos elementos dentarios, que serían en caso de los dientes temporarios, comienza a partir de los cuartos meses de vida intrauterina.
Acá es muy importante. Perdón, María Mancilla, el micrófono está abierto. Por favor, María Mancilla. Sí, ya lo pago. La calcificación acá es importante tener en cuenta en el 4º mes de embarazo de la mamá, porque a nivel odontológico se ha notado y se vamos percibiendo actualmente muchas malas formaciones del esmalte dentario que va a traer no solamente problemas estéticos, sino también problemas de sensibilidad, tanto en la dentición temporaria como en la dentición permanente. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque a veces la mamá puede tener algún problema de salud de la mamá que va a incidir en esa formación de ese esmalte dentario. Por eso acá tenemos que la formación de los dientes permanentes comienza a partir del 4º mes de vida intrauterina. En este esquema vamos a poder observar que tenemos el diente de temporario o el de leche y acá abajo, ¿sí?, se está formando ya el diente permanente. Bueno, en el embarazo, ¿qué podemos hacer? Entonces es importante aquí, ustedes las obstétricas, que capten a esa mamá, que ustedes están muy cercanas a ellas. Entonces muchas veces son las consejeras que están ahí al lado de esa mamá, que es importante entonces educar a esa mamá con respecto a la visita, como ustedes les mandan, hacerse los análisis de sangre o a otro profesional o nutricionista, por ejemplo. Bueno, acá también es importante trabajar en equipo y derivar a esa mamá al odontopediatra. Vamos a educar, entonces nosotros como odontopediatra podemos educar a la mamá y también a ese grupo familiar. Entonces vamos a prevenir, vamos a conservar o rehabilitar según el caso. Y en el caso también vamos a evitar los problemas en el parto. Ya vamos a ver que hay ciertas enfermedades que se dan en la cavidad bucal de esa mamá que pueden producir a un parto prematuro y por ende un bebé de bajo peso. Y por ende acá, como les decía, es educar a ese grupo familiar. Porque en general el odontopediatra trabaja con el grupo familiar. Bueno, y además también necesitamos, esa mamá necesita del control del ginecólogo, de la nutricionista, el odontólogo, psicóloga, bioquímico y las obstétricas. Y otros profesionales que sean necesarios. Por eso es importante que en esa mamá se trabaje con un conjunto de profesionales, un equipo en el cual podemos establecer unas buenas normas y hábitos de higiene y de hábitos saludables. Por ejemplo, tenemos que el caso de la mamá tiene alto consumo de azúcares por los más famosos antojos, ¿sí? Y por lo general las mamás tienen antojos por cosas dulces, lo cual eso sí trae una mala hábito saludable, más allá que puede tener que la mamá aumente de peso en forma excesiva, y también podemos tener en el caso de la cavidad oral, caries. La serostomía o cambios en la saliva. A veces la mamá tiene por los cambios hormonales una disminución de la saliva, lo cual trae a que haya una mayor predisposición a que se produzca la enfermedad caries. Enfermedades como cambios gingivales que va a producir, debido a los cambios hormonales, va a producir una enfermedad que se llama enfermedad periodontal. Y los vómitos en los primeros meses de embarazo, a veces mujeres padecen todos los 3 trimestres, eso sí también es importante tenerlo en cuenta porque produce como un desgaste a nivel dentario que se llama erosión dental. Bueno, ¿qué podemos hacer con esa mamá en la consulta odontológica? Por eso es importante, como decía ustedes, las obstétricas, derivar a esa mamá cuando se detecte el embarazo. En el primer trimestre, antes se decía que no se podía ver a la mamá durante el embarazo, solamente se hacían las urgencias. Actualmente ha cambiado ese concepto, entonces sí podemos trabajar desde el primer trimestre. Por ejemplo, en el caso de las mamás que padecen vómitos, náuseas, le explicamos a la mamá qué lesiones pueden tener en su cavidad oral y qué es lo que se recomienda. Por ejemplo, cuando la mamá tiene muchos vómitos, que se enjuague con agua para sacar esa acidez de esos elementos dentarios y poder evitar la erosión dentaria. También, por ejemplo, alimentos saludables, evitar los alimentos ácidos, por ejemplo, si la mamá ya padece de tener vómito, entonces no tomar alimentos como ser naranjas, limón, etc.
La higiene oral se va a dar según el caso de la paciente. La serostomía, como le decía, a veces que es la disminución de la saliva, entonces se puede dar con chicles con xilitol, que el xilitol es un endulzante que sirve para, también es anticariogénico, y eso ayuda a la mamá a generar saliva. También, por ejemplo, no cepillarse, en este caso se dice no cepillarse los dientes con líquidos, ya sea extrínsecos o intrínsecos, se refiere a que hay mujeres que apenas se produce el vómito, se van y se lavan los dientes. Eso no, porque va a producir mayor desgaste. Por eso simplemente recomendamos un enjuague y después se haga la higiene. Después, pasado un tiempo, se higienice la boca en forma normal. O también comer queso, que son alimentos lácteos que ayudan mucho a evitar esta erosión dental. También que hablamos con el médico para que tome medicación para el reflujo, colutorios con flúor, según el caso, por eso también los podemos recomendar, para que remineralice esa estructura dentaria. Y un cepillo suave y la técnica también de cepillado según el caso y el uso de pasta fluorada y el hilo dental. Ya en el segundo trimestre, que es la mejor etapa de la embarazada, siempre y cuando no estamos hablando de un embarazo de alto riesgo, que ya ahí se hace en un caso aparte, podríamos decir, y se trata en forma conjunta el odontopediatra junto con el ginecólogo. En el caso del segundo trimestre, que es la mejor etapa en la cual la mujer por lo general no tiene molestias, ni náuseas, malestar, y está más tranquila porque ya está su bebé más grandecito, entonces está más tranquila. Entonces, en ese caso hacemos un repaso de la técnica de higiene oral, hacemos un control gingival, tratamientos, puede ser hacerse si es necesario, o sea, hacemos un tratamiento de endodoncia, también extracciones, que serían las exodoncias, cirugías complicadas y grandes restauraciones también se pueden hacer. Topicaciones con flúor que ayudan a remineralizar esa estructura dentaria, y también hacemos un monitoreo de la dieta y la técnica de cepillados. Acá tenemos abajo los accesorios que se usan para usar el hilo dental, ¿sí? Que es súper importante el uso del hilo dental en el caso de evitar que se hagan caries entre los dientes, porque el cepillo no limpia en esa superficie y siempre queda el uso. Mucha gente no lo usa debido a que cree que es opcional. No es opcional. Eso forma parte del kit de higiene dental, podríamos decir. Y en el tercer trimestre también podemos trabajar siempre y cuando la mamá esté bien, por supuesto, siempre con la autorización del médico. Vamos a reafirmar los cambios conductuales y conocimientos adquiridos. Vamos a ir preparando ya a esa mamá con respecto a los conceptos para que después ella transmita y aplique los hábitos de higiene con ese bebé. Vamos a brindar información sobre qué importancia tiene el cuidado oral de ese bebé. Vamos a resolver si en el caso la mamá necesita una urgencia, si se la atiende a la mamá. Control de las placas bacterianas, el control gingival, la topicación con flúor y hacemos un monitoreo y control. Los cuidados entonces de higiene bucal para esa mamá es importante tener en cuenta. Cepillar con pasta dental de 1450 partes por millón de flúor. Entonces nosotros vamos a enseñarle a esa mamá que tiene que saber elegir la pasta dental para su higiene. Enseñarle que debe tener esta cantidad de 1450 partes por millón de flúor, porque hay pastas que vienen de 500 o de 1000, que en el caso de un adulto no es efectivo. El flúor lo que hace es remineralizar la estructura dentaria, del esmalte dentario. Después tenemos el hilo dental, le explicamos cómo se debe usar el hilo dental, mucha gente no lo sabe, entonces le enseñamos cómo se usa ese dental. El cepillo dental, qué características debe tener. Buches con flúor si es necesario, se le va a recomendar a la mamá que use un buche fluorado. Los colutorios acá de dicloronato de clorhexidina al 0,12%, eso se da en ciertos casos en el cual la mamá presenta una enfermedad gingival, simplemente como tratamiento de una semana a 10 días. La consulta al odontólogo en los 3 trimestres del embarazo. Y la dieta, por supuesto, baja en hidratos de carbono y la consejería que va a ser con respecto al bebé. Bueno, una de las enfermedades que se da mucho en la mamá se llama la gingivitis del embarazo, que es una enfermedad
que se da en la encía, que es reversible, ¿sí? Se debe a los cambios hormonales. Debido al aumento de estrógeno y progesterona, entonces vamos a notar que la mamá le sangra la encía, puede tener dolor, hay mal aliento. A veces la gente justamente deja de cepillarse o de pasarse el hilo porque sangra esa encía. Y dice, no, me lastimé. Y no es así, sino que hay una enfermedad. Entonces ahí ustedes deben referir a ese paciente al odontólogo. ¿Cómo se soluciona el tratamiento? Es con una técnica higiene personalizada. Si es necesario, como hemos dicho, vienen buches de clorexina, también puede ser gel de clorexidina, según el caso lo vamos a recomendar, y los controles periódicos, ¿sí? Para que esa enfermedad, que se llama gingivitis del embarazo, se haya curado. Otra de las enfermedades que podemos presentar en la mamá es el granuloma piógeno o épules gravídico, ¿sí? Es una lesión, ¿sí? Como tumoral, que la mamá puede asustarse, pero se da en la zona de la encía, como ven alrededor del diente, y se debe a veces al biofilm, que sería la placa bacteriana, o a los cambios hormonales. Según el tamaño, se hace el tratamiento quirúrgico, con anestesia local, ¿no? Bueno, esto es lo importante de la enfermedad periodontal, porque teníamos que, si la enfermedad periodontal, ¿qué es la diferencia con la gingivitis que teníamos recién? Que la enfermedad periodontal es que acá en este esquemita donde vemos el diente, esto por ejemplo vamos a ver el diente y acá tenemos una encía normal. La encía normal es un color rosa pálido y no debe sangrar, no hay sangrado ni dolor. Entonces cuando tenemos que estas bacterias van a penetrar por este espacio que existe, se llama ligamento periodontal, que tenemos entre medio de la raíz y de la encía, ¿sí? Penetran por ahí las bacterias y van produciendo las rupturas de esas fibras y también van como reabsorbiendo el hueso. Entonces, por lo tanto, se va disminuyendo esta cantidad de hueso y al romperse esas fibras de ligamento periodontal, la pieza dentaria comienza a moverse. Y es lo que comúnmente se conocía como piorrea, en el cual la gente pierde la pieza dentaria, pero sin caries, o sea, sanas en el sentido dentario, pero no al nivel gingival o periodontal. Esta enfermedad, ¿sí? Debe ser, cuando no está controlada, va a producir, como decía, la reabsorción del hueso y por lo tanto las pérdidas de las piezas dentarias. Por eso es importante hacer un diagnóstico temprano si la mamá padece de esta enfermedad para que el odontólogo implemente todos los tratamientos necesarios para que esta enfermedad sea controlada y no siga reabsorbiéndose el hueso y por lo tanto pierda las piezas dentarias de la mamá y además todo esto va a originar estas bacterias, van hacia el torrente sanguíneo. A ver, voy a ver, acá hay dos fotitos que están, una de la mamá que vemos que está con inflamación gingival, no sé si se observan alrededor del diente, tiene todo rojo, edematizado, ¿sí? Y en este caso ya tenemos una pérdida de hueso, ¿sí? Por eso se exponen las raíces. Y por lo tanto, no solamente a nivel estético el problema, sino también va a tener una sensibilidad. Acá tenemos un resumen con respecto a la importancia de esta enfermedad periodontal, que, como decía yo, las bacterias penetran, ¿sí?, a través de ese ligamento periodontal y van hacia el torrente sanguíneo. Ese torrente sanguíneo va hacia la placenta y por lo tanto va a producir una inflamación en el cual va a producir unas contracciones y por lo tanto puede producir un parto prematuro. Y por lo tanto un bebé con bajo peso al nacer. Bueno, como para terminar, tenemos que los mitos que tenemos nosotros, los odontólogos y todos los profesionales de salud, al igual que ustedes, las obstétricas, que vamos a tener que empezar a decir cómo es la realidad del tema del embarazo y la cavidad bucal. Un mito, por ejemplo, que dicen que por cada hijo se pierde un diente, y no es así, sino que nosotros tenemos que referir a esa paciente para que vaya temprano y se puedan implementar todos los hábitos de higiene y todos los tratamientos que sean necesarios en esa mamá para evitar justamente
que tenga una pérdida de diente o dolor dentario. Los antojos, ¿sí? Que por ahí más es un mito que en realidad no hay ninguna evidencia científica sobre los antojos. Debe comer el doble, tampoco es así, sino tiene que ver una dieta saludable para la mamá y para ese bebé. Que no pueden hacer tratamiento en odontológico, ya no es así, como verán, se puede intervenir en los 3 trimestres. No se pueden sacar radiografías, sí se puede, en el caso que sea necesario, se pone un chaleco plomado para evitar la radiación, y el embarazo produce más caries, tampoco es así. Así que bueno, vamos a ver, vamos a terminar con esta frase que me parece importante, en el cual Marie Curie dice que nadie puede construir un mundo mejor si mejora a las personas, y cada uno debe trabajar para su propia mejora. Bueno, muchas gracias, y bueno, si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. La verdad que estuvo muy buena. Espero las preguntas, si quieren hacerlas por el chat o quieren hacerlas cada uno levantando la mano, le doy la palabra. Está listo está en el chat el link para la asistencia. Y bueno, espero las preguntas, si alguien quiere preguntar algo. Bueno, lo más importante, creo, como dijo usted en su presentación, es que la mujer embarazada puede hacer los tratamientos odontológicos y no requieren autorización ni del obstetra, ni de la obstétrica, ni del médico. Eso creo que es algo que, bueno, es muy importante reforzarlo, porque muchas veces siguen llegando los pedidos de consentimiento, o por lo menos para que le puedan hacer algún tipo de tratamiento. Y lo que usted dijo, el chaleco plomado se puede tomar tranquilamente, y la cantidad de radiación que llega a un diente es ínfima en relación al costo-beneficio que puede tener una embarazada por ese diente. Así es. Pilar, escuchamos tu pregunta. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, se escucha, pregunta. Hola doctora, buenos días. ¿Cómo está? Quería preguntarle si en el caso de que la embarazada tenga una baja de defensa, ¿es posible la formación de caries? No, salvo que sea a nivel de saliva, porque en la saliva nosotros tenemos la inmunoglobulina A, que sí tiene que ver con la defensa de la boca, ¿sí? Entonces, ahí vienen test, que son test así como se lo hacen en el consultorio, con un tipo de test así rápido, que se lo puede hacer y se puede detectar qué cantidad tiene de esa inmunoglobulina, de esa defensa, en ese aspecto. Ah, bien, muchísimas gracias, esa era mi duda. Bueno, hay otra pregunta, preguntan si en el sistema público las topicaciones con flúor se realizan las topicaciones con flúor a modo preventivo y limpiezas bucales. Sí, sí se hacen, sí. Y las veces que sean necesarias, ¿no? Antes había como diciendo, bueno, se va a hacer cada 6 meses, por ejemplo, ¿sí? Actualmente ya no es así. La topicación con flúor se hace según el caso. O sea, ya el tratamiento de la embarazada, en el caso de los niños también, es un tratamiento personalizado. Según el riesgo de carie que tiene ese paciente, se va a hacer la topicación de flúor, puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, según el caso. Y sí tenemos en el sistema público el tópico de flúor. Otra pregunta, ¿la topicación con flúor se la puede hacer en cualquier trimestre? Sí, solamente que por ahí, a ver, por ahí según la paciente, porque como tiene un pH ácido, es muy ácido, por ahí a veces mamás que lo toleran o no, pero sí se puede hacer, total es de uso tópico nada más, o sea, local. Bien, en caso de urgencia, dice odontológica, ¿a dónde se debe de derivar para un tratamiento? Y tenemos lo que son maternos infantiles en el Hospital del Este, que funciona de lunes a viernes, de las 7 de la mañana hasta las 4, y en el caso de la maternidad, también de lunes a viernes. Pero no hay guardias para emergencias, digamos, de odontológicas maternas.
No, Estaba por el momento no. Ya tendría que ir en caso de guardas odontológicas, si la mamá lo requiere, en 24 horas, que el Hospital Padilla, el Hospital Centro de Salud. Sí, son los dos únicos lugares. Si la paciente tiene el primer control, tiene una salud bucal óptima, ¿se requiere una consulta por trimestre? Sí, De forma, sí, para un forma control, sí. preventiva. Sí, sí, sí. Sí, porque a veces podemos detectar nosotros como odontólogos, podemos detectar una caries muy chiquita que la mamá no la va a ver a simple vista. Entonces ahí podemos tratar de hacer tratamientos ya sea no invasivos, que es lo que existe actualmente, o una pequeña restauración según el caso. Sí, sí lo recomiendo. Bien, yo lo que les recomiendo a todos los CAPS que tienen odontólogo, siempre hacer el control del embarazo y pasar por el odontólogo, porque es la mejor forma de también, como dijo la doctora, de prevenir hasta un parto prematuro. Tal cual, sí, sí, sí. Hay otra pregunta que le repito, ¿hay relación de las infecciones odontológicas con las infecciones urinarias y las endocarditis bacterianas? Con respecto a la endocarditis bacteriana, sí. O sea, por ejemplo, nosotros, bueno, yo trabajo en el hospital de niños, entonces todo paciente que va a ir a someterse por ejemplo, a una operación de corazón o que padece alguna cardiopatía, en algunos casos sí se requiere hacer una profilaxis antibiótica, ¿sí? Para evitar la endocarditis bacteriana. En el caso de la embarazada, si padece alguna enfermedad, alguna cardiopatía, sí, habría que hablar con él, porque no todas las cardiopatías necesitan una profilaxis antibiótica antes de un tratamiento invasivo, como ser, por ejemplo, una extracción. Eso hay que tenerlo en cuenta. Con las enfermedades urinarias, no. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Ahora, otra pregunta. ¿Es accesible el tratamiento en cuanto a costos? Preguntan. No sé qué tipo de tratamiento, si querés aclarar, Laura. El tratamiento en los hospitales son sin costo, o sea, no sé qué tipo de tratamiento se refiere. Sí, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Habla Laura de Sala de Parto de Maternidad. Yo me refería a lo que es, que usted decía del flúor, de las pacientes tienen que utilizar determinado cepillo, determinado dentrífico para el tratamiento. ¿Son accesibles al común de la gente? O sea, no son tan caros teniendo en cuenta la economía de las pacientes. A eso me refiero. Claro, No sé si... no, está bien, está buena la pregunta. Mire, actualmente, o sea, toda pasta con flúor, ¿sí? Un promedio, así le digo porque me he comprado hace poquito, cuesta entre 400 pesos para el grupo familiar, ¿sí? O sea, tiene un costo importante, pero la gente, por lo menos cuando yo receto, en el caso de los niños, la mamá lo compra. Entonces, sí tiene que ver, o sea, y la mamá, a ver, yo prefiero que me compren una pasta dental y si no puede comprar el colutorio de flúor, bueno, no lo puede comprar, mejor no lo compre para no gastar tanto y es suficiente con el flúor de la pasta, ¿sí? Y enseñarle una buena técnica de higiene y el hilo dental. Eso sí, el hilo dental ayuda muchísimo, ¿sí? Entonces, yo creo que básicamente el kit de higiene oral básico es el cepillo, que es yo siempre le explico cómo tienen que ser las características, no de esos que salen con cosas, a ver, un cepillo a pilas que por ahí sale, que sale carísimo y la verdad que no tiene sentido gastar en eso. Entonces yo la guío a la mamá qué tipo de cepillo, la característica que tiene que tener, el hilo dental y la pasta. Eso es el kit básico. Gracias, comprendido. Mm. Sí.
Doctora, Sí, otra ahí le pregunta. mandé Sí. yo por mail las presentaciones de, como me mandaron, de capacitaciones de Cifrosa. Si pueden cambiarla por esa, la del doctor, por favor. Bueno. Ahí está en el mail, se la mandé, si es posible. Sí, ya se la pongo. Muchísimas gracias. Después dicen, realizan endodoncias en el sistema público y raspaje y alisado en casos de periodontitis. Fíjate. Sí, en el hospital del hospital del Este, en materno infantil, sí se hacen tratamientos. Entonces lo mandaron a tu mail o a la El cual, disculpe doctora, ¿cuál mandaron la presentación? A su mail le ¿Mail? mandé, sí, ahora esta mañana, la última, dice presentación corregida. En realidad es de acuerdo al formato nada más, porque todo esto queda grabado y sube a la plataforma de YouTube. Bien. Ya entramos, vamos a ver. ¿El tuyo? Sí. No, me parece. ¿Por mail? Sí. Si hay alguna otra pregunta hasta que entremos al correo y veamos la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está, Caps Amalia. Haga la pregunta tranquila nomás. Hola, doctora. Sí, estaba mandando el mail, disculpe. ¿Cuál era la pregunta? Esto, si la estaba realizando endodoncia en el sistema público y raspaje y alisado en los casos de periodontitis. Creo que se realizan todo tipo de tratamientos en la parte pública, no sé si usted lo puede corroborar. En el hospital materno infantil del Hospital del Este sí lo están haciendo. ¿Otra pregunta? La doctora si ya no le puede pasar ahora. Y bueno, en el hospital del niño se reciben niños a partir del primer mes de vida, ¿sí? Después de nacido, a partir del primer mes podemos atenderlo al bebé. Si ven algún tipo de patología, que ya el doctor va a hablar. Bueno, si están listos, pueden empezar a compartir y empezamos con la segunda charla. Sí, ya está tratando el doctor.
Bueno, lo voy presentando al doctor. Muchas gracias. Es el doctor Juan Pablo Valdés Abadía. Él es odontólogo, es especialista en odontopediatría, diplomado en odontopediatría, aparte es profesor de la Universidad Nacional de Tucumán y además también es vicepresidente del Colegio de Odontólogos de la provincia de Tucumán y es miembro honorable del Consejo Directivo de la FON por el estamento estudiantil y miembro honorable del Consejo Directivo de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir este momento. Y le doy la palabra, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, doctora. Aquí me van a esperar un segundito porque estoy bajando la presentación que mandó corregida, ¿sí? Ahí está. Ya lo descargo. Si la Rodri se puede unir 2 segundos. Bueno, ahora sí, perdón por la demora, estas cosas de la tecnología por ahí nos complican un poquito. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar ahora un poquitito sobre lo que es la alimentación saludable del bebé, la lactancia materna, la importancia desde el punto de vista nutricional y odontológico, patologías y alteraciones que se dan en el lactante en los primeros meses de vida, los cuidados que hay que tener en la higiene bucal del bebé y hablamos un poquito también de la succión nutritiva y no, ¿sí? Ahí sí podemos apagar el micrófono, así nos escuchamos bien para que no haya interferencia. No sé quién estará. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, cuando hablamos un poquito de alimentación, esto quiero que quede claro, nosotros, ya sea como odontólogos o en caso de ustedes, que son obstétricas,
lo que hacemos es un asesoramiento dietético. Nosotros no damos un plan alimentario o una dieta específica para nuestro paciente. Nosotros lo que podemos hacer es asesorarlo en cuanto a cuáles son los alimentos que pueden ser beneficiosos. Disculpe, Sí. doctor, no se está pasando la presentación. No, todavía no le he pasado. Ah, perfecto, perfecto, listo. ¿Sí? Nosotros vamos a dar un asesoramiento dietético para que sea beneficioso tanto para la mamá como para el bebé, ¿sí? Pero primero tenemos que ver dos conceptos. ¿Qué es la alimentación y qué es la nutrición? Cuando hablamos de la alimentación, ¿qué es lo que comemos? O sea, es un proceso voluntario, es educable y es consciente. ¿Por qué es consciente? Porque yo decido qué comida quiero comer. Yo decido qué comida voy a preparar. O sea, es la elección, la preparación y la ingestión de ese alimento. ¿Estamos? En cambio, cuando hablamos de nutrición, la nutrición es un proceso involuntario e inconsciente. ¿Por qué? Porque el organismo es el que transforma los alimentos a través de la digestión, de la respiración, de la circulación y de la excreción, para que todos esos componentes ya metabolizados puedan ser utilizados por las células. Y así se vaya madurando o conformando todo el sistema fisiológico del organismo. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Ya había hablado la doctora Alejandra con respecto a la embarazada. La embarazada o la mujer cuando está en gestación está muy receptiva a cualquier cambio, a adquirir cualquier conocimiento nuevo y modificar esa actitud para que sea y para que tenga una buena relación de salud la mamá, ella y el bebé. Entonces acá, como se encuentra muy receptiva, es donde nosotros tenemos que empezar a inculcar los hábitos alimenticios, ¿sí? La nutrición ocupa un lugar primordial, porque no existe salud sin una buena nutrición, y a la vez, sin salud, no es posible alcanzar un estado nutricional adecuado, ¿sí? Para los seres humanos, dice que alimentarse significa mucho más que comer. ¿Por qué? Porque cuando se crea ese ambiente entre la mamá y su bebé, ya sea amamantando o ya sea empezando a alimentar o empezando a dar el alimento, se crea todo unos estímulos sensoriales, unos estímulos afectivos, unos estímulos psicológicos, que lo que hace es crear un ambiente adecuado y es muy satisfactorio para ellos el momento de la alimentación, ¿sí? Y también lo que hace es actuar como un integrador tanto social como cultural, ¿sí? Alimentar a un niño significa mucho más, no es solamente agarrar la cucharita y darle en la boca, o agarrarlo a su hijo y ponerlo en el pezón para que empiece a succionar para amamantar, ¿sí? Se crea todo un ambiente, como había dicho, un ambiente de estímulos sensoriales, de estímulos psicológicos, de estímulos afectivos, de estímulos emocionales, para que se cree todo ese ambiente en cuanto a la alimentación. Acá hay algo muy importante, más que la semana pasada hablábamos mucho de lo que es la semana de la lactancia materna. Porque los primeros años de vida, la lactancia materna cubre todas las necesidades, tanto nutricionales como psicoafectivas del bebé. ¿Por qué? Porque la mamá, cuando pone a amamantar a su hijo, es la conexión que tiene con su hijo en ese momento de la alimentación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se va decodificando toda una serie de mensajes que se van a expresar por medio de lo que serían los sentimientos y las necesidades, en el cual acá la mamá es como que reafirma la seguridad que tiene con su bebé de poder alimentarlo para que su bebé crezca sano y fuerte, ¿sí? Tenemos diferentes etapas en la alimentación infantil, que tenemos un periodo inicial, que es la lactancia materna exclusiva, tenemos un periodo de transición, que es la alimentación complementaria oportuna, y tenemos un periodo de incorporación a las pautas familiares, ¿sí? ¿Qué es la lactancia materna? La lactancia materna, ¿y qué es lo que nos brinda? Muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque
es el mejor alimento y el más completo en los primeros 6 meses de vida de ese bebé. Algunos pediatras también hablan de que puede extenderse hacia 1 año, pero en los primeros 6 meses de vida es muy importante porque le brinda todos los nutrientes al niño para su desarrollo y para su crecimiento. Muchos autores le llaman el líquido de oro a la lactancia materna, ¿sí? Y también la lactancia materna actúa como un factor protector, porque un factor protector para ese bebé, porque le va a brindar todos los nutrientes necesarios para su crecimiento. No solamente nutrientes, sino también anticuerpos, que ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? También le va a brindar todo el líquido que ese bebé necesita. Y va a favorecer y va a fortalecer la relación que tiene la madre con su hijo, ¿sí? El calostro es muy importante porque el calostro es el que lo protege de las infecciones más comunes. Acá tenemos el calostro. ¿Cuál es el calostro? Calostro es la primera leche que produce la madre inmediatamente después del parto. Y es el alimento perfecto para el recién nacido. Entonces, se debe administrar o a comenzar a dar en las primeras horas de vida. Tiene proteínas, tiene minerales, tiene vitaminas y tiene anticuerpos. Desde el 5º día hasta el 10º día tenemos lo que se llama una leche de transición, que se da entre ese periodo. Y es rica en grasa, es rica en lactosa, en vitaminas hidrosolubles y en calorías. Y después del 10º día en adelante, ya estamos hablando exclusivamente o propiamente dicha de lo que sería la lactancia materna, ¿sí? Le va a brindar todas las sustancias nutritivas, todas las calorías que requiere para su desarrollo y para su crecimiento. Acá es muy importante, porque uno dice, ¿cómo se secreta la leche materna? Pero está todo por un mecanismo de producción que son en esos primeros 6 meses de vida, en donde en las primeras horas ya hay que ponerlo al bebé en la teta para que empiece a succionar. El bebé succiona y se envía un mensaje al cerebro. Y el cerebro empieza a liberar 2 hormonas que son muy importantes, son sustancias químicas. Una es para que se estimule la producción de leche y la otra es para que permita la salida. Pero lo importante es que el niño empiece a succionar el pezón de la mamá para que vaya esa información al cerebro, ¿sí? La leche materna es la más segura y la más higiénica porque el niño toma directamente de su mamá. Higiénica, pero siempre y cuando nosotros eduquemos a la mamá de que tiene que hacer una buena limpieza del pezón, ¿sí? Ella tiene que tener cuidados de higiene personal para no permitir ninguna contaminación microbiana a su hijo. ¿Estamos? Le transmite anticuerpos, alimenta al bebé a demanda, pero no hablando a libre demanda. ¿Qué me refiero con esto? A libre demanda es que generalmente damos, ¿cada cuánto? Ustedes saben cada cuánto se va dando la leche materna, si alguien me puede contestar. ¿Cada cuánto se les da que haga la alimentación en los primeros meses? Cada 3 horas. Cada 3 horas, exactamente, muy bien. Cada 3 horas, ¿qué pasa? Yo le doy, por ejemplo, la mamá le da a las 3 de la tarde. Resulta que a las 3:20, 3:25, el bebé empieza a llorar y lo vuelven a poner en la teta. Resulta que después empieza a la hora y empieza a llorar, o sea, quejado un poquito y ya lo vuelven a poner en la teta. Bueno, esos hábitos por ahí hay que tratar de controlarlos. Por eso digo, alimenta al bebé a demanda, pero no a libre demanda. Porque si bien no hay una evidencia científica que diga que la leche materna produce caries, pero nosotros tenemos que tener los cuidados de higiene exclusivos y los cuidados de higiene necesarios para que el bebé no desarrolle lesiones de caries cuando ya tenga sus piezas dentarias, ¿sí? La leche materna no produce caries. Está asociado a otros factores que ya lo vamos a ver. Y después
favorece el desarrollo de los maxilares y de la articulación temporomaxilar. Eso significa ATM, articulación temporomaxilar. ¿Por qué? Porque el niño cuando nace con el maxilar inferior un poquitito medio retruido, un poquitito como hacia atrás. Entonces, el movimiento de succión en el pezón hace que se desarrolle ese maxilar y tenga la protrusión necesaria para obtener una correcta oclusión y no tenga una alteración oclusal que se llama, ¿sí? Bueno, composición de la leche materna. Tiene vitaminas, tiene minerales, tiene proteína, tiene agua, hidratos de carbonos y tiene grasa, ¿sí? Entonces, si yo digo que la leche materna tiene todos estos componentes, si yo hablo de que un niño, cuando ya tiene sus piezas dentales y desarrolla lesiones de caries, y las caries se producen por consumo de hidratos de carbonos, consumos de azúcares, una mala higiene, digo, ¿por qué la leche no me produce caries si tiene todos esos componentes? Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos componentes de la leche materna son propios del organismo. En cambio, los que producen las lesiones de caries son aquellos hidratos de carbonos introducidos por la dieta y que lo que hacen es fermentarse, y esos microorganismos, por la falta de higiene, hace que se crea un medio ácido, y eso es lo que me empieza a producir las lesiones de desmineralización de la superficie dentaria, ¿sí? La alimentación complementaria oportuna, que va desde los 6 hasta los 12 meses. ¿Qué significa? Que acá ya el niño empieza a aumentar el peso. Acá ya pierde el reflejo de protrusión, porque ya no hace el movimiento solamente de succión, sino también de apertura y cierre, porque ya tenemos que empezar a darle alimentos un poquitito más sólidos, ¿sí? Y ya se empieza a sentar solo, ya empieza a tener más coordinación en cuanto a los movimientos, puede deglutir esos alimentos y empieza a diferenciar la textura y los sabores, ¿sí? El bebé necesita tiempo para acostumbrarse a los nuevos sabores. Si yo le doy un alimento o empieza a introducir otros alimentos de la dieta, si los rechaza, le vuelvo a insistir, pero en otro momento, ¿sí? Los alimentos siempre tienen que estar triturados, rallados y en forma de papillas, aunque ahora se está hablando mucho de que tiene que tener una cierta consistencia el alimento para que ellos puedan empezar a hacer el movimiento de apertura y cierre, ¿sí? Obviamente esto es algo que lo sabemos todo, que es muy importante lavarse las manos, ya que el agua sea potable para preparar los alimentos, no solamente del niño, ¿no? Sino de todo, en general. Y que el niño tenga su propio plato desde que empieza a comer. Entonces, nosotros vamos teniendo noción de cuánto es la cantidad de que el niño va comiendo día a día y se va aumentando la ración o la porción, ¿sí? Primero lo que hacemos es empezamos a darles con cuchara. Esa cuchara siempre tratamos de que sea de bordes suaves, que no sea de bordes filosos, y por ahí vienen unas cucharitas que son como de silicona. Entonces, ¿qué pasa? Yo primero empiezo con la cuchara, le voy a poner en la boca del niño, y el niño lo primero que hace es sacar la lengua. Y uno cree que no le gusta, que la rechaza la comida, y no es así. Lo primero que tenemos que hacer es, con la cucharita, un poquito de alimento le ponemos en el centro de la lengua, y así va a evitar que el niño le escupa, ¿sí? No hay que utilizar a la comida como un premio, como un castigo. La alimentación, sabemos que es uno de los derechos del niño, es que tenga una buena alimentación, una vivienda digna y una atención en salud pública, ¿sí? Es uno de los derechos. Entonces no tenemos que tomar al alimento específico como un premio o como un castigo, ¿sí? De a poco el niño lo que hace es empezar a reconocer o a tomar a la alimentación como una rutina muy placentera.
nosotros le vamos a ir dando la cuchara para que él empiece a comer solito, le vamos hablando. Por eso decía hace rato que la alimentación no solamente agarrar la cuchara y darle de comer al niño, sino que se va creando un ambiente en el cual va afectando la parte psicológica, la parte afectiva, la parte emocional y la parte de la conexión que tiene, ya sea la mamá o el papá, con su hijo que está aprendiendo a comer. ¿Sí? Vamos incorporando de a un alimento por vez y ahí nos podemos dar cuenta si ese niño puede llegar a ser alérgico o puede llegar a producirme alguna alergia a algún alimento específico, ¿sí? Si se enferma el bebé, no es que le vamos a sacar la comida, la alimentación, no, al contrario, se tiene que alimentar. Y lo mejor es la lactancia materna, ¿sí? Y cuando hablamos de la incorporación a las pautas familiares, que va desde el primer año hasta los 6 o 7 años. Acá es donde se van a establecer todos los hábitos alimentarios saludables. ¿Sí? ¿Cuáles son esos alimentos que nosotros podemos recomendar? Como les dije, por ahí nos tenemos que amoldar a la situación económica. Nos tenemos que amoldar al contexto social, nos tenemos que amoldar a qué población está dirigida o con quién tratamos nosotros a la hora de concientizar este tema de la alimentación. Porque, a ver, yo le puedo decir, sí, vamos a empezar a comer almendras, vamos a empezar a comer nueces, pero no sabemos si la mamá o la familia puede comprar eso. ¿Sí? Pero sí darle una variedad de alimentos para tener una alimentación equilibrada, que va de cereales, de hortalizas, de carnes blancas, de carnes rojas, de pescados, de huevos, de legumbres, de verduras que sean de varios tipos y de varios colores, de frutas, o sea, siempre nos tenemos que contextualizar en el ámbito donde uno va a trabajar. ¿Sí? ¿Qué son los alimentos detergentes? Los alimentos detergentes son aquellos que por su alto contenido de fibra y por su textura ayudan a remover la placa bacteriana. La placa bacteriana es una colección de microorganismos que se adhiere a la superficie dentaria y en el cual van a empezar a fermentar los ácidos, los productos de las dietas, y se crea un proceso de desmineralización en la superficie dentaria. Yo tengo estos alimentos que me pueden llegar a favorecer esa alimentación, esa limpieza, pero no significa que va a sustituir a la limpieza dental propiamente dicha con un cepillo de dientes y con una pasta con flúor. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que a partir de que sale el primer diente en la cavidad bucal, nosotros tenemos que cepillar los dientes con un cepillo y con una pasta dental, que hablamos de una pasta dental de 1000 a 1200 partes por millón de flúor. Hace rato la doctora Alejandra hablaba que en las embarazadas usábamos una pasta con flúor que era hasta 1450. Bueno, acá en los niños utilizamos una pasta entre 1000 y 1200 partes por millón de flúor. Pero ¿qué vamos a tener en cuenta acá? Es la racionalización de la cantidad de flúor que vamos a colocar en esa pasta, en ese cepillo dental. Que en los niños, cuando empiezan a aparecer los dientes, usamos el tamaño como un granito de arroz. O sea, ustedes imagínense en un granito de arroz, esa es la cantidad necesaria y suficiente para empezar a cepillar los dientes en esos niños de 6 meses, 7 meses, 8 meses. ¿Estamos? Usamos pastas con flúor, pero racionalizamos la cantidad. Alimentos que deben evitarse, obviamente los fiambres, las salsas muy elaboradas, todos condimentos, todas comidas que estén condimentadas y picantes, la miel, gaseosas, ni jugos artificiales, ni alimentos fritos. Todos esos alimentos tenemos que evitar, porque todo su sistema gastrointestinal todavía no está bien desarrollado, entonces tenemos que tratar de evitar. Tengo amigos que tienen a sus niños de un año, de un añito y medio, y que ahora muchos pediatras
le recomendaban que hasta los 2 años no le den alimentos ni con azúcar ni con sal, para evitar lo que serían problemas a futuro, ya sea una diabetes, ya sea una hipertensión o una obesidad. Obviamente todo esto tiene que ser charlado con el pediatra, ¿no? Esto es un comentario que le hago porque hoy en día muchos pediatras están recomendando esto, pero siempre, como les digo, la consulta con el pediatra, ¿sí? El niño nace y por ahí tenemos lesiones propias de la mucosa bucal en los primeros años de vida. Como por ejemplo, tenemos acá estas lesiones blanquecinas o blanco-amarillentas que se dan en el reborde alveolar, ¿sí?, del recién nacido. Esto se llama nódulos de Bohn. Se da con mayor frecuencia en el 80% de los casos de los niños, de los recién nacidos se da, y se da más en mujeres. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Ninguno, porque desaparece en 3 o 4 meses posteriores, desaparece todos esos nodulitos blancos. Los que se dan en este sector se llaman nódulos de Bohn, pero también tenemos otros nódulos que se dan acá a nivel de la línea media del paladar, o del rafe medio que se llama, que serían las perlas de Epstein, que también son nódulos blanquecinos o blanco-amarillentos que desaparecen después por sí solos, ¿sí? Es algo benigno, no es nada maligno o nada para preocuparse. Si bien la mamá cuando los ve se asusta, pero tenemos que tratar de calmarlas y de explicarles que son nodulitos que aparecen y que con el tiempo van a desaparecer solitos. Es lo mismo que los quistes de erupción, que es muy frecuente. Los quistes de erupción tienen esa coloración medio azulado, medio violeta, que tiene una coloración medio de bordes blanquecino. No duele, pero en algunos casos pueden presentar alguna molestia. Y estos quistes de erupción están en íntima relación con la pieza dentaria que va a erupcionar, ¿sí? Entonces, cuando erupciona la pieza dentaria, este nodulito desaparece. Y no hay este quiste, desaparece. Y no produce ninguna alteración. Después es muy frecuente también los dientes natales y los dientes neonatales. Cuando hablamos del diente natal, es cuando el bebé nace y ya nace con un diente. O el diente neonatal es cuando aparece en los primeros 30 días. En el primer mes vemos que le aparece un diente o 2 dientes en la cavidad bucal. Bueno, estos dientecitos, la etiología es desconocida, ¿sí? Se los puede mantener siempre y cuando no interfiera en la alimentación de la madre, ya sea que le empiece a morder el pezón y la mamá después no le quiera dar la leche materna. En estos casos hay que regularizar los bordes para que no sean tan filosos. Pero también estos dientes neonatales me pueden producir en el lactante una úlcera, que se llama la úlcera de Riga-Fede. Esta úlcera se produce por el borde filoso de estos dientes natales o neonatales, o de dientes temporarios que recién han erupcionado, y se producen en la lengua, a ambos lados del frenillo lingual. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de estos casos? Ir al odontopediatra, y que lo que tiene que hacer es regularizar los bordes de esta superficie dental, para que no le produzca ese trauma, porque es una úlcera traumática, ¿sí? Obviamente, lactancia materna, buena higiene de la zona, y al eliminar el factor que está irritándole esa lengua, la sintomatología va a empezar a desaparecer, ¿sí? Cuando hablamos de la succión, el reflejo de succión es fundamental para obtener una nutrición por medio del amamantamiento. Pero ¿qué pasa? Cuando ese acto se produce sin fines nutritivos, ya estamos hablando de la instalación de un hábito de una succión no nutritiva, que puede ser el dedo, el chupete, el labio, el lápiz o una tela,
¿sí? Tenemos la succión nutritiva, que es la lactancia materna o el biberón. Por ahí, hoy en día, hablamos de, exclusivamente vamos a la parte fisiológica, que es la lactancia materna, ¿sí? Tratamos de evitar el tema del biberón, de la mamadera, o el biberón solamente en lo que sería la merienda y el desayuno. Y obviamente no con sustancias que sean muy azucaradas, ni con jugo Hades, ni con jugo Bagio, ni con la mamadera que le pongamos en la tetina miel, ¿sí? Esos malos hábitos hay que tratar de evitarlos, más cuando tienen superficies dentarias, ¿sí? Siempre tratamos de que pase de una lactancia materna a empezar a darle a sorbitos con una cuchara. Tratamos de evitar ese biberón o esa mamadera, ¿sí? Y la no nutritiva, que sería el dedo, el chupete, el labio. Bueno, el dedo hay que tratar de empezar a cambiar ese hábito de chuparse el dedo, ¿sí? Puede ser algún efecto psicológico que tenga él que le produce un apego o una seguridad a chuparse el dedo. Hoy en día, cuando hablamos del chupete, bueno, si tiene ese hábito, tratemos de buscar chupetes que sean anatómicos que no sean perjudicial para la estructura ósea de ese niño. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un chupete que no sea anatómico, me puede producir lo que se llama una mordida abierta anterior. El niño va a tener como un espacio adelante, ¿sí? Un espacio abierto. O puede ser que los incisivos superiores se vayan mucho hacia adelante. O puede ser que la lengua sea un poco baja, tenga una inserción baja, y eso dificulte a la hora de cuando empiece a pronunciar las palabras. Entonces ahí ya tenemos que empezar a derivarlo con otro especialista, que es con el fonoaudiólogo, para que vaya corrigiendo esos malos hábitos, ¿sí? Y cuando hablamos de caries de infancia temprana, esto hoy en día, la caries de infancia temprana, antes se la llamaba caries del biberón, antes se la llamaba caries rampantes, hoy la englobamos en la caries de infancia temprana, porque son niños de 1 año a 1 año y medio, donde vienen a la consulta, y ya tenemos lesiones de caries, no solamente en sus incisivos superiores, sino también hasta en los molares. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser que un bebé de 1 año, de 1 año y medio, venga con lesiones de caries? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando acá? Está fallando la alimentación, está fallando la educación, está fallando que la mamá no fue a sus controles durante el embarazo para que el odontopediatra empiece a concientizar cómo tiene que ser la alimentación, cómo tiene que ser la higiene para evitar estas situaciones. Tenemos chiquitos de 1 año, 1 año y medio, donde tenemos que hacerles tratamientos de conductos en dientes temporarios, en donde tenemos que hacerles extracciones de dientes temporarios, en donde no tienen las raíces, no tienen las coronas, tienen solamente las raíces de esas piezas dentarias. Entonces decimos, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está fallando? Nosotros como educadores o estamos dando un mal mensaje, o la mamá no se interioriza, o no le está dando la importancia que tiene que tener la alimentación y los cuidados de higiene bucal. La buena higiene, la alimentación ya habíamos hablado. La buena higiene, ¿a qué me refiero? Cepillar, primero, antes de los 6 meses, antes de que salgan las piezas dentarias, lo que podemos hacer es limpiar con una silicona, con un dedal de silicona o una vasita humedecida, los rebordes. Pero eso es no cuando están las piezas dentarias. Cuando las piezas dentarias erupcionan en la cavidad bucal, nosotros tenemos que empezar a cepillar con cepillo de dientes y pastas con flúor. Eso es fundamental. Y hacer lo que se llama una racionalización de la ingesta de los hidratos de carbonos y de los azúcares. Todo lo que habíamos hablado. Ya, como les dije, nosotros no somos nutricionistas y nosotros no le vamos a dar una dieta específica. Vamos a cambiar el hábito, el mal hábito,
y vamos a racionalizar la ingesta de hidratos de carbono. Y obviamente los controles periódicos. Los controles periódicos son fundamentales. Fundamentales desde que, obviamente no solamente en el embarazo y en los primeros años de vida, toda la vida del individuo tiene que tener sus controles al odontólogo, para evitar cualquier alteración o cualquier infección. ¿Sí? Cuando vemos en el consultorio, se ve mucho en el hospital, que la mamá viene, por ejemplo, con su hijo de 6 años, y no sabe que ya tiene su primer molar permanente en boca. Hablamos ya de molares permanentes. Hay chiquitos de 7 años donde tenemos que hacerle extracción de ese molar permanente porque ya está con lesiones de caries o está muy destruidos y tenemos que hacerle una extracción a esa edad. Entonces, tenemos que empezar a concientizar. Es muy importante este tema de la alimentación, de la higiene y de los controles periódicos para poder lograr una salud, una buena salud en general. ¿Sí? Así que espero que les haya servido, espero que haya sido muy productivo para nosotros. Estamos muy contentos de participar en estas charlas, en estas capacitaciones y tratar de transmitir el poco conocimiento o el mucho conocimiento que tenemos, pero tratar de que sea algo didáctico, ¿sí? Muchísimas gracias por habernos invitado también. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad que muy claro y bueno, abordando un tema que a veces no lo tenemos en cuenta. Si tienen preguntas y quieren levantar la mano o hacerlas por el chat, yo les voy transmitiendo. Sí. La mano levantada. Preguntas. Sí. Sí, quería preguntarle si la succión a largo plazo de un niño puede producir paladar ojival o es una condición puramente genética. Cuando habla de la succión no nutritiva, ¿sí? Que utilizamos ya sea el chupete o la mamadera, en esos casos sí va a generar un paladar ojival. Bien. Otra pregunta. ¿Produce la misma calidad de leche una mamá bien nutrida, socioeconómica y nutricional en condiciones ideales a una mal alimentada? Perdón, doctora, porque al principio se había cortado un poquitito. Hola, repito. Si produce la misma calidad de leche una mujer bien alimentada, en buenas condiciones ideales, a una que esté mal alimentada. La calidad. Sí. Sí. Si la calidad de la leche es igual en una mujer mal nutrida a una bien nutrida. Lo que pasa es que acá, cuando hablamos de la salida de la producción y la secreción, esos son todos mecanismos sensoriales que se transmiten desde lo que es, desde que lo ponen en el pezón para que succione y le manda una información al cerebro. ¿Sí? Entonces eso ya permite la liberación de esas hormonas. Sí, hola. Con respecto a la calidad que vos estás preguntando, sí, tiene que ver con la microbiota, de que yo hablaba, ¿sí? Una mujer que esté bien alimentada va a tener una buena calidad de microbiota intestinal y por ende la leche va a ser de mejor calidad, ¿sí? Sí, de mejor calidad entonces. Bien, claro, en ese aspecto sí. Gracias. Transmito otra pregunta. ¿Se pueden dejar de compartir? ¿La inflamación de las encías o enfermedades periodontales pueden dar un parto prematuro? Sí, lo que, o sea, justamente lo que yo había dado en la última diapositiva, que justamente la mamá al tener una enfermedad periodontal, en la cual
tenemos un montón de bacterias que producen justamente la reabsorción de ese hueso y a través del ligamento periodontal van a la circulación. Y eso produce una inflamación y por ende produce una estimulación para que el parto se produzca en forma prematura. Por eso es importante la detección de esta enfermedad en las mujeres que ya la padecen. No es por el embarazo, sino que a veces ya padecen la enfermedad antes del embarazo. ¿Sí? Entonces hay que hacer un tratamiento correspondiente y un control de esa enfermedad. No solamente la enfermedad periodontal, partos prematuros, sino también bebé de bajo peso. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren levantar la mano o agregarla en el chat. A ver, creo que hay nuevas. Perdón. Sí. Dice, en el caso de los niños que se succionan el dedo, ¿cómo se puede hacer para evitar ese hábito en el niño? Es bastante complicado, es muy largo. Sí, la verdad que eso es algo un poco medio complicado, el tema de que se succionan el dedo. Porque, ¿qué? Sí, ¿cómo? Porque muchas veces lo que hacemos es, no porque esté con algún problema psicológico, ¿sí? Esto quiero que se entienda bien. Por ahí tenemos que tener, la consulta odontológica es una consulta con otras especialidades. El odontólogo, la odontopediátrica, el odontopediatra, el fonoaudiólogo y el psicólogo. ¿Por qué? Porque por ahí muchas veces los niños en su entorno familiar, ya sea un hermanito, ya sea padres separados, ya sea viajes, ya sea cambio de casa cuando se mudan, todo eso les genera un ambiente o un estrés emocional a ellos, que lo que hacen es chuparse el dedo y eso les da como mayor seguridad. Entonces muchas veces, ¿qué pasa? A ver, el chupete agarramos, lo cortamos al chupete y lo tiramos y listo, llora una noche, 2 noches, no le podemos cortar el dedo al niño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es tratar de hacer una consulta con el psicólogo para ver cuál es la mejor manera para sacar ese mal hábito. ¿Por qué? Le digo porque lo tenemos que hacer de forma gradual y de forma lenta y tratar con el psicólogo. Porque me tocó un caso donde tenía que se chupaba el dedo, yo le decía a la mamá, hagamos la consulta con el psicólogo para que vayamos sacando ese hábito, resulta que la mamá no sé qué hizo, le sacó el dedo y resulta que la nenita ahora se tira el pelo. Entonces está tomando otro mal hábito. Entonces siempre tenemos que hacer la consulta con el psicólogo para tratar de modificar ese hábito, ¿no? Ese mal hábito que tiene. Obvio, hoy en día, cuando los niños son más grandes, vienen aparatos de ortopedia que vienen con una parrilla o una rejilla anterior, que eso impide que se metan el dedo. Pero bueno, si es que el niño necesita un aparato de ortopedia, se lo puede utilizar. No sé si está congelada la imagen. Estoy estudiando. Perdón, me quedé sin batería, perdón. Ya me recuperé. Ahí está. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Camila? ¿O Gabriel? No sé si alguien está levantando la mano. ¿Gabriela? Ya pregunté, doctora, lo que quería saber sobre el paladar ojival y Bien. la nutrición. Bien. Bueno. Veamos el chat. No se ha agregado a nadie. Bueno,
Bueno, muchísimas gracias, doctor y doctora. Muy amable. Bueno. Muchas gracias al Colegio de Odontólogos también por participar en esta capacitación. Y bueno, esperamos contar con ustedes para algún otro evento, si Dios quiere. Bien, sí, muchísimas gracias a usted por la invitación. Muchísimas gracias a todos los que han participado, ¿sí? A todos los que han preguntado. Esto está bueno, por ahí muchas veces cuando es presencial hay un mejor feedback en ese momento, ¿no? Pero nosotros estamos a disposición, lo que necesiten, cuenten con nosotros y con la institución, con el Colegio de Odontólogos, así que muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, solamente quería aclararles a los que están todavía conectados que el próximo martes es ya el examen final, así que de la capacitación va a ser de manera virtual. Le vamos a mandar un link de conexión para que puedan completar el formulario de las respuestas por un Google Form. Así que a la misma hora, a las 11 de la mañana, nos vamos a conectar y vamos a tener que responder. ¿Alguna duda? No hay dudas. Entonces, nos vemos el próximo martes 16 de agosto a las 11 horas de la evaluación.